Algunos países del mundo han tenido un conflicto militar que fue negativo, ya sea por causar muchas bajas, hacerle perder territorio o por ser una derrota inesperada. Veamos cuál ha sido la peor guerra que ha tenido cada país. Se suele considerar como la peor derrota militar de la historia de los Estados Unidos de América a la Guerra de Vietnam ocurrida en la segunda mitad del siglo XX. Por unanimidad, los historiadores eligen como la peor guerra que ha tenido Paraguay a la de la Triple Alianza, ya sea en el aspecto territorial, económico o de pérdida de población. Una de las derrotas militares más claves de la historia de Francia fue la batalla de Waterloo en el siglo XIX, que supuso el final del Imperio francés de Napoleón Bonaparte. Entre las más negativas que tuvo México están la Guerra de Independencia de Texas de 1835, así como la Guerra Mexicano-Estadounidense de 1846. Se suele considerar como la más humillante de la historia del Reino Unido a la Batalla de Singapur, cuando en 1942 perdió contra Japón en un combate en el que triplicaban en número a los nipones. De la nación de Japón, los historiadores eligen como su peor derrota militar de su historia a la Segunda Guerra Mundial, ya sea en el aspecto económico, demográfico o de infraestructuras. De Argentina, entre los conflictos de los que se guardan un peor recuerdo de los últimos tiempos está la Guerra de las Malvinas. Se suele considerar como una de las peores derrotas militares de la historia de España al desastre de Anual, sucedido a principios del siglo XX en el norte de África. Entre los peores resultados militares de Panamá está la conocida como Guerra de Coto del año 1921, que dio como resultado pérdida territorial a la nación. De Rusia, según los historiadores, entre sus peores guerras está la de Crimea, que perdió a mediados del siglo XIX ante británicos, franceses y otomanos. Se suele considerar entre los mayores fracasos militares que ha tenido Cuba a su intento de invasión de Venezuela a mediados del siglo XX. Una de las peores derrotas de China de toda su historia fue ante Japón en la guerra sino-japonesa. Dicho enfrentamiento acabó en derrota a pesar de que los chinos doblaban en unidades a los japoneses. De lo que hoy sería Italia, fue histórica en la época romana la batalla de Cannas, en la que los romanos perdieron contra todo pronóstico contra los cartagineses a pesar de que les doblaban el número de efectivos. Se suelen considerar a las guerras que han tenido peor resultado para Ecuador las realizadas ante Perú, así como las que tuvo contra la Nueva Granada. Del país de Alemania es su peor derrota la Segunda Guerra Mundial, ya sea por la pérdida de territorio, la gran pérdida de población o por el daño económico. La peor guerra de la nación de Haití fue cuando perdió ante República Dominicana en el siglo XIX en la conocida como Guerra de la Independencia Dominicana. Entre los conflictos armados más negativos del país de Perú está la Guerra del Pacífico, que dio como resultado la pérdida de Arica y Tarapacá. Se suele considerar como la más negativa de Grecia, ya que supuso un cambio histórico en la influencia mundial
cuando los romanos invadieron su territorio hace siglos. Entre los conflictos militares de Nicaragua con menos éxito está su participación fallida en el intento de invasión de Costa Rica en el año 1955. Lo que hoy es Turquía, entre sus derrotas militares más grandes de su historia está la batalla del Monte Tabor, cuando sus más de 25.000 soldados perdieron ante las tropas de Napoleón, que apenas eran 4.000. Del país de Bolivia se suele considerar como las peores derrotas militares que ha tenido tanto la Guerra del Chaco como también la Guerra del Pacífico. De lo que hoy sería Irán, fue histórica la derrota en la batalla de Maratón contra los atenienses, a pesar de que les triplicaban en número. Venezuela, uno de los pocos conflictos que se puede decir que perdió fue en el conflicto holandés-venezolano de 1908, que apenas duró unos días y solo se involucraron unos barcos. Se consideran a las mayores derrotas militares de Marruecos las que ha tenido históricamente a lo largo de los tiempos ante España y también ante el Imperio Otomano. Entre los conflictos militares más negativos que ha tenido República Dominicana está la ocupación estadounidense de principios del siglo XX. Una de las peores guerras que ha dado Polonia fue la invasión por parte de Alemania en el siglo XX, que fue en cuestión de días, siendo el ejército polaco derrotado fácilmente. Uno de los pocos conflictos que se puede decir que ha perdido Israel es el conocido como Conflicto del Sur del Líbano, que sucedió a finales del siglo XX. Colombia, al no haber tenido una gran derrota militar a lo largo de su historia, se considera su guerra más negativa al conflicto armado interno que existe en el lugar desde los años de 1960. De Corea del Norte, la que ha sido más negativa de su historia fue la Guerra de Corea a mediados del siglo XX, que dividió en dos al país y que ha hundido al lugar desde entonces, mientras han prosperado notablemente sus vecinos coreanos del sur. Una de las consideradas mayores debacles militares de la historia la tuvo Noruega cuando, tratando de invadir Inglaterra, perdieron en la batalla de Stamford Bridge, en la que eran muy superiores en número. Según los historiadores, entre las guerras que se saldaron de forma negativa para El Salvador está la guerra de 1863, que enfrentaron a Guatemala. Se suele elegir entre las peores derrotas militares del país de Serbia a la Guerra de Croacia, que duró desde 1991 hasta el año 1995.